Bien, buenas tardes. Mi nombre es Sandro Chiri, estoy en representación de la Casa de la Literatura Peruana, una de las entidades que ha impulsado la publicación de este bellísimo libro, Espejos Invisibles, Poetas Italianos del siglo XX, que ha contado con los esfuerzos también del Instituto Italiano de Cultura, institución que en este instante está representada por el doctor Gianpaolo Messina. Y, por cierto, la editorial Paracaídas. Este es un trabajo de muchos años del poeta Carlo Germán Belli, quien se desempeñó durante décadas como profesor de literatura italiana en las aulas de la Universidad de San Marcos. Yo quisiera evocar casualmente esos años, porque tuve la enorme suerte de ser su alumno en los terribles años 80. Así que me voy a permitir compartir con ustedes esta suerte de evocación que he titulado Mi maestro Carlo Germán Belli. Como dicen los músicos, y dice así: 1981. Las clases de literatura italiana comienzan a las 2 de la tarde, hora sospechosa e inusual en el patio de letras de San Marcos. El maestro Carlo Germán Belli arriba a la ciudad universitaria y de inmediato, uno a uno, sus alumnos vamos poblando el aula. Mi memoria evoca vagamente a mis condiscípulas, una bella y beligerante activista estudiantil, una fanática religiosa, un disciplinado cuadro de Patria Roja, una otoñal estudiante trotskista, una poeta desafiante y maldita, un impulsivo consumidor de hierba santa, y yo solo como un astronauta frente a la noche espacial. Y ahí estaba Belli, cargado de papeles y sueños, ligeramente bucólico y discreto, capaz de activar poderosamente nuestras mentes con sus bellas traducciones de los poetas italianos. Porque finalmente, como dice Umberto Eco, nadie traduce lo que no le interesa. Y cuando su modesto folder amarillo se abría para repartirnos las copias con versos de Guido Bozzano, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti o Mario Luzi, el mundo entero se detenía por obra y arte de un hada cibernética, y todo, absolutamente todo, cambiaba de improviso. Y en ese instante, el Pacífico era el mar Mediterráneo, y mi novia ya no era la joven quebrada y fresca de la calle Cotabambas, sino una bella muchacha que deambula por la colina de San Giusto y que anhela ser actriz en Milán. Y mis compañeras ya no eran ni fanáticas ni militantes, sino ingenuas campesinas de Piamonte que cosechaban uvas bajo el sol de primavera. Todas las compuertas de un universo espléndidamente concebido se abrían para soñar con los poemas de esos desdichados italianos que cruzaban el mar en un santiamén para conmovernos y hacernos recordar que la vida también es maravillosa cuando se tiene un maestro con alma buena y genial como la de Belli. Y ahí estaba el profesor, entregando lo mejor de sí, leyéndonos sus traducciones con calma y ritmo adecuado, acercándonos el Toto Merumeni de Bozzano, como si él mismo fuese el autor, como si su mano hubiera escrito estos versos, acercándonos el Toto Merumeni de Bozzano, como si él mismo fuese el autor, como si su mano hubiera escrito estos versos. Él, por años, soñó el amor que no viene, soñó para su angustia actrices y princesas, y hoy tiene por amante a la joven cocinera. Cuando la casa duerme, la muchacha descalza, fresca como ciruela al frío matutino, llega a su cuarto
bésalo en los labios y salta sobre él que la posee feliz y boca arriba. Pero ya no eran los labios de la joven cocinera entremezclándose con la boca del muchacho solitario y taciturno, condenado a un discreto transcurrir, sino una ciudad vieja a la que Belli nos introducía gracias a la magnífica traducción del poema de homónimo nombre de Humberto Saba. Y ya no sabía si era Saba o Belli quien escribía estas imborrables líneas de espíritu entre callejero y místico. A menudo, al retornar a mi casa, voy por una oscura calle de la ciudad vieja. Ahí, entre la gente que viene y va de la hostería y la casa o al lupanar, donde son mercancía y hombres el detritus de un gran puerto de mar, vuelvo a encontrar pasando el infinito en la humildad. Aquí, prostituta y marinero, el viejo que blasfema, la hembra que disputa, el dragón que se sienta en la bodega del freidor, la alborada joven enloquecida de amor, son todas criaturas de la vida y del dolor. Se agita en ellos como en mí el Señor. Aquí, de los humildes siento en compañía mi pensamiento hacerse más puro, donde más infame es la vida. Entonces, al escuchar estos versos, mis compañeros de aula desacatan de inmediato todas sus consignas y todas sus ortodoxias para deambular por este puerto donde el Señor convive con prostitutas y marineros ebrios, porque el pensamiento se hace más puro, donde más infame es la vida. Y solo Belli, en esa tarde limeña, era capaz de transmitir las múltiples sensaciones que irradiaba el poema de Humberto Saba. Y en medio de bombazos y apagones, combatía Fosco, nuestro maestro, cual rey rojo egureniano, verso en mano o lanza de oro, diciéndonos con mucha elegancia que solo es mío el país que se halla en mi alma. Pero el alma de Belli estaba repleta, ayer como ahora, de sueños y esperanzas, por un país justo, limpio y menos canalla, menos envilecido. Y en medio de ese panorama dantesco del Perú de aquellos años, nuestro maestro compartía su bella traducción del poema Luca, de Giuseppe Ungaretti, que se presentaba como una suerte de testamento de terrenal filosofía. Conozco ya mi destino y mi origen. No me queda más nada que profanar, nada que soñar. He gozado de todo y sufrido. No me queda más que resignarme a morir. Quedábamos mudos de tanta belleza y sabiduría que Ungaretti transmitía en la voz y en el español de Belli. Era pues la poesía nuestra hada protectora de aquellos años violentos y torpes. ¿Acaso por ello siempre pensé que el sublime instinto de Belli guiaba todas sus actividades, pero solo en la poesía, solo en ese reino, se sentía completamente libre y guarecido? Era algún dios del Olimpo que con su invencible manto protegía al maestro y a sus alumnos en aquellas inolvidables tardes de amor, locura y muerte. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Y antes que todo me gustaría empezar con unos agradecimientos. Y agradezco a la Feria Internacional del Libro de Lima, a Sandro Chiri y a la Casa de la Literatura, a Jaime Vargas Luna, a la editorial Paracaídas, y a Laura Di Giuseppe, docente italiana en la Universidad de San Marcos, que se encargó del prólogo de esta antología. Y por supuesto a Carlos Germán-Belli, al poeta, al maestro Carlos Germán-Belli. Tuve el honor de conocerlo, primero no personalmente, traduciendo
3 de sus poemas para la revista El Chasqui en 2014. Fueron Cavilación del Caminante, O Hada Cibernética y A mi hermano Alfonso. Y después tuve el honor, esta vez sí, de conocerlo personalmente en 2016, cuando fue galardonado con el título de Comendador de la Orden de la Estrella de Italia. Es el reconocimiento más importante que se otorga al extranjero, en suelo extranjero, por la República de mi país. Y fue otorgado por su larga actividad como poeta y traductor, que contribuyó significativamente a la difusión de la cultura italiana en el Perú. Y esta es una demostración. Está claro que si al traducir por lo general nos sentimos inclinados o incluso nos vemos obligados a llevar a cabo una recreación, es porque el original muestra unas cualidades estructurales determinadas. Como todos sabemos, las fronteras entre lo que en la teoría literaria se ha venido en llamar prosa y lo que se ha venido en llamar poesía son relativas, siendo así que tanto el lenguaje en prosa como el habla más corriente y cotidiana se sirven de recursos rítmicos, efectos acústicos, etc., del mismo modo en que lo hace el verso. No obstante, en el aspecto formal hay una diferencia obvia entre un soneto de Shakespeare y, por ejemplo, el Quijote. Al igual que en la gran mayoría de los campos de la experiencia y del saber humanos, hay elementos del conjunto poesía más representativos que otros. Según mi parecer, los poemas, ante los cuales el traductor se ve obligado a plantearse si quiere o si debe llevar a cabo una traducción poética, son aquellos en los que el contenido y la forma se funden de una manera inseparable. Y ello ocurre cuando un poema muestra una estructura métrica y de rima peculiar. La forma adquiere en tales casos una importancia radical, a veces diríase casi dramática. Este tipo de texto, en el que contenido y forma están absolutamente compenetrados, transmite la sensación de que todo podría quedar destruido al mínimo cambio formal. Cualquier infracción de estas interrelaciones nos parece un atentado contra la obra. George Steiner nos informa en su famoso libro Después de Babel que también para Rilke cada palabra y cada sonido, incluyendo partículas meramente gramaticales, tenían una idiosincrasia y unas particularidades únicas y exclusivas. En la poesía, sobre todo en algunas formas de poesía, es imposible separar contenido y forma. Y es este tipo de texto, con estructura métrica y rima, el que, dada la necesidad de crear una traducción, nos obliga a plantearnos la posibilidad de recrear el texto original. Carlos Germán Belli, el poeta Belli, en esta excelente antología nos ofrece uno de los más amplios y completos panoramas de la poesía italiana del siglo XX, refinadamente traducido al castellano por un eminente poeta peruano, nutrido abundantemente de ella. Y nutrido no solo de conocimiento, sino de esencias que han llegado a penetrar en la médula misma de su lenguaje lírico. Belli, desde luego, está claramente ligado a la lírica de sus ancestros italianos por una suerte de culto a Petrarca, que es bien visible en su métrica, en sus obsesiones temáticas y en su originalísima mezcla lingüística, paralela y afín, en algunos aspectos, a las inquietantes y conflictivas alquimías bucólico-tecnológicas de, por ejemplo, Andrea Zanzotto. La antología empieza y escoger con cuál poeta empezar una selección de este calibre es una enorme dificultad inicial. Empieza con el poeta crepuscular Guido Gozzano, un autor irónico, desmitificador de la tradición, sin nunca posicionarse abiertamente en contra de ella. Con la elección de Totò Merumeni, que mencionó hace poco
Sandro. Belli nos presenta un poema revelador de Gozzano, una suerte de retrato, o podríamos decir autorretrato, negativo, casi oblomovista. Aparece en la antología otro pilar de la lírica italiana, como Aldo Palazzeschi, siempre independiente, no obstante las tardías influencias simbolistas, crepusculares y futuristas. En la antología son muy bien representados los autores que florecieron alrededor de la revista La Voce, primeros años del siglo XX, como Dino Campana, Clemente Rebora, Camillo Sbarbaro y Arturo Nofri, todos caracterizados por una misma voluntad expresiva, en algunos de ellos incluso transgresiva, con respecto a la norma lingüística, no acaso todos contemporáneos del expresionismo alemán, y por lo tanto sumamente difíciles de traducir. En la primera posguerra, en contra del vanguardismo, la revista La Ronda se propone difundir una invitación a volver a los clásicos, a un estilo precisamente leopardiano. En la antología Belli selecciona a Vincenzo Cardarelli, poeta admirable que revalora la tradición poética italiana oscurecida por los vanguardismos de ese entonces. Es opinión unánime que Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti y Eugenio Montale sean considerados las tres cumbres de la poesía italiana del siglo pasado. Saba, judío triestino, es admirable por su capacidad de devolver una límpida y convincente inmediatez a dos temas, a veces desgastados, como son el amor y el dolor. Y la tradicionalidad lingüística le infunde un carácter inconfundible, una nobleza de estilo lejos de la ingenuidad. Ungaretti, tal vez, ha sido el poeta italiano contemporáneo más conocido afuera de Italia y con mayor influencia en los poetas extranjeros. A pesar de que en Italia su popularidad en estos últimos decenios haya mermado, nadie discute su excepcional validez estética e histórica, una búsqueda constante de un verbo inocente, permeado por iluminaciones aisladas en el medio de la página blanca, que de esa manera intensifica y dilata su fuerza. Estoy de acuerdo con lo que afirman que Montale es el mayor poeta italiano contemporáneo y me atrevo a decir uno de los más grandes de toda la historia literaria. Su lenguaje recluye cualquier forma de exterioridad. Libros como Las ocasiones y La tempestad enriquecen, completan y matizan una percepción y un estilo que ocupa, sin lugar a duda, un puesto de absoluto relieve en la memoria poética de los lectores italianos y peruanos de todas las generaciones. Integra la antología el católico Carlo Betocchi, que supo captar un halo espiritual y divino en lo humilde cotidiano. Cronológicamente lo sigue Salvatore Quasimodo, autor siciliano que, con los poemarios posteriores a la caída del fascismo, abre su poética a motivos resistenciales y sociales, sin caer nunca en los excesos políticos. Otro poeta, probablemente el más significativo, central y profundo de la corriente del hermetismo italiano, es el florentino Mario Luzi. El poeta adopta la idea romántico-simbolista del lenguaje poético como un instrumento de revelación de la unidad cósmica, una revelación oblicua, alusiva e inaccesible en sus fundamentos y de aproximación interminable. Hay otros poetas en esta antología que pueden definirse herméticos, solo en sentido lato, ya que para algunos de ellos se ha negado tal afiliación o se ha hablado de una influencia apenas tangencial. Ellos son Sandro Penna, autor de un cancionero de frágiles pero límpidos y auténticos epigramas impresionistas, y Leonardo Sinisgalli, también conocido como el poeta ingeniero o el poeta de las dos musas, por dejar convivir armoniosamente en sus versos la cultura humanística y la cultura científica.
A estos dos autores se suman tres notables voces del arte poética femenina. ¿Y qué voces? María Luisa Spaziani, Elena Clementelli y la maravillosa Alda Merino. Entre los autores difícilmente encasillables encontramos a Giorgio Caproni, poeta predilecto de Italo Calvino, testigo de un mundo popular desaparecido, que vive y sufre la pérdida de ese mundo y, con él, de su misma identidad. Se ha considerado el caso de Trabajar cansa de Cesare Pavese como el más conspicuo caso de rechazo al hermetismo, además en los años de su pleno florecimiento. Hoy se tiende a creer que la poesía pavesiana, a pesar de un aparente objetivismo, está nutrida de lirismo, de mitos, de soledad, de nostalgia, una suerte de autorretrato psicológico, trazado por medio de modalidades algo despistantes. Más decidida es la ruptura antihermética de Pierpaolo Pasolini, que aparece en los 50s y 60s, cuando estaba rehabilitado el culto de la poesía social o civil. Sin embargo, la lírica de Pasolini se nutre igualmente de mitos y de síndromes subjetivos, a veces más complejos que los de Pavese. Su utopía no es prospectiva, sino nostálgica. Su lenguaje poético, que introduce polémicamente en el sagrado recinto de la poesía las nomenclaturas más impoéticas y repudiadas por la tradición, denuncia una formación extremadamente literaria, variada y refinadísima. Belli selecciona además algunos textos de la neovanguardia del grupo 63, el grupo 63, los conocidos como Novissimi, Antonio Porta y Adriano Spatola. En la antología no falta, a pesar de la casi absoluta intraducibilidad de su escritura plurilingüista, Edoardo Sanguinetti, el mayor representante de este grupo. Externo al grupo 63 se posiciona Andrea Zanzotto, ya hemos mencionado, el más vivaz representante de la poesía experimental. Él, también como todos los que trabajan con un material lingüístico explosionado, es fundamentalmente intraducible y representa, hoy en día, la punta más avanzada de la modernidad literaria en ámbito italiano. La publicación de esta antología, curada y traducida por Carlos Germán Belli, y nacida gracias al trabajo de Jaime Vargas Luna, de Sandro Chili, en el marco de la colaboración entre la Casa de la Literatura Peruana, el Instituto Italiano de Cultura de Lima y la editorial Paracaídas, es particularmente meritoria tanto por el amplio espectro que cubren los valiosos poemas seleccionados, como por la calidad y originalidad de la traducción al castellano. Se trata, por lo tanto, de un trabajo excepcional, en virtud tanto de la calidad de los autores presentados, como de la importancia de quien los traduce. Concluyo esta breve intervención recordándome y recordándonos que es notorio que una traducción siempre es diferente del original, y sobre todo una traducción poética. Al traducir, creamos un nuevo texto, pero este texto resultante no es un texto desvinculado, ni mucho menos. Por lo demás, esta transformación que experimenta todo poema al ser traducido, tampoco tiene lugar necesariamente en detrimento de ninguno de los elementos que lo forman, ni tampoco del texto en su conjunto. En el caso de la traducción poética, el traductor no es un simple transmisor de un contenido con una correspondencia objetiva en el mundo real. No traducir las estrechas interrelaciones entre contenido y forma en un texto literario, cuando éstas se dan en el original, es traicionar el texto y engañar al lector. Estoy seguro, sumamente seguro, de que Carlos Germán Belli, con esta contribución fiel y absolutamente verídica, ha ofrecido a los lectores algunos de los mejores versos del universo poética del país del cual provengo, con la convicción que la poesía sea, y siga siendo, el espejo invisible del alma, de un pueblo y de una época. Muchas gracias.
Ahora la palabra del maestro Carlos Germán Belli. Yo agradecer ante todo las generosas palabras del profesor Monicina con respecto a mí. Y con respecto a Sandro Chiri, debo manifestar que lo conocí en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, donde yo ejercía la asignatura de literatura peruano-americana. Y de entonces a hoy hemos cultivado una amistad muy estrecha. Debo agradecerle a Sandro de que me haya quitado esa idea de mí mismo, de que yo era un pésimo profesor. En realidad, él tuvo la generosidad de cultivar en mí otra idea, una idea más bien generosa, favorable. Pues bien, ha pasado el tiempo y llegamos a hoy, a este libro que se presenta esta noche, titulado Espejos Invisibles. La carátula lleva unos versos escritos por mí, manuscritos por mí, de la poetisa italiana Alda Merini. Este librito en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por cierto, ha tenido la virtud en mí de llevarme a un descenso parcial de mis antecesores, de mis raíces. He recordado, a raíz de su lectura, he recordado a mis profesoras de primaria en el Colegio Antonio Raimondi, la señora Pipoli, la señora Sabán, la señora Lagui, a mis profesores Soldano y Aleva. En fin, así ha tenido esta virtud de que yo retroceda en el tiempo y me tope con mis ancestros lejanos, en realidad. Pues bien, el libro que tengo entre manos es un volumen que guarda una característica, además de su profesionalismo, del profesionalismo de los editores, hay también una suerte de cariño, porque todo el libro está cubierto con palabras mías o de los profesores que me han acompañado en esta aventura editorial. Creo yo que solamente hay una página en blanco. El resto del libro es receptáculo de cosas favorables a mí, en realidad. Estoy muy contento de tener el libro entre manos y darme cuenta de que también puedo yo escribir como mis hermanos italianos. En fin, voy a leer el homenaje a los poetas italianos presentes en el libro. Voy a leer unos poemas que espero sean un homenaje, como he pensado.
permitiría leer ante todo dos poemas. Uno que lo he leído esta noche, Sandro, un poema de Eduardo Saba. Poema titulado Ciudad Vieja, que dice así: a menudo al retornar a mi casa voy por una oscura calle de la ciudad vieja. Amarillo en algún charco se pejea algún fanal y concurrida está la calle. Aquí, entre la gente que viene y va, de la hostería a la casa o al lupanar, donde son mercancías y hombre el detrito de un gran puerto de mar, vuelvo a encontrar, pasando el infinito en la humildad. Aquí, prostituta y marinero, el viejo que blasfema a la hembra, que disputa el dragón que se sienta en la bodega del freidor, la alborotada joven enloquecida de amor, son todas criaturas de la vida y del dolor. Se agita en ellas como en mí el Señor. Aquí de los humildes siento en compañía y pensamiento hacerse más puro, donde el más infame es la vida. Y el otro poemita de Saba, de Humberto Saba, se titula La cabra. Debo decirles que repentinamente aparece la palabra, la referencia a su origen hebreo. Él es italiano, pero de origen hebreo. La cabra. La regla es en italiano, la cabra. He hablado a una cabra, estaba sola en el prado, estaba atada, harta de hierba, bañada por la lluvia, balaba. Aquel balido igual era fraterno y a mi dolor. Y respondí primero por broma, después porque el dolor es eterno, tiene una voz y no cambia. Esta voz la sentir en una cabra solidaria, en una cabra de rostro cenita. Se sentía querellarse todo otro mal, toda otra vida. Y posteriormente veré a tres autores. Se les considera las cumbres de la poesía italiana contemporánea. Ellos son Eugenio Montale, Umberto Ungaretti y Salvatore Fascímolo. De Ungaretti se le considera el poeta más importante del siglo XX en Italia. Ha ganado el premio Nobel. Voy a leer un texto muy antologado de él, titulado La casa de los aduaneros. Tú no recuerdas la casa de los aduaneros, sobre la subida inclinada de la escollera, desolada, te aguarda desde la noche en que entró el enjambre de mis pensamientos e intranquilo se detuvo. El ábrago
azota desde hace años los viejos muros y el sonido de tu risa no es ya alegre. La brújula va enloqueciendo la aventura y el cálculo de los dados ya no torna. Tú no recuerdas, otro tiempo trastorna tu memoria, un hilo se gana. Aún tengo un extremo, mas se aleja la casa y sobre el techo la veleta ennegrecida gira sin piedad. Tengo un extremo, mas tú quedas sola ni respirar aquí en la oscuridad. Oh, el horizonte en fuga donde se enciende rara la luz del petrolero. El paso es este. De nuevo el oleaje pulula sobre el barranco que se derrumba. Tú no recuerdas la casa de esta noche mía. Y yo no sé quién se va y quién queda. Salvatore Quasimodo, les voy a leer el texto breve para no fatigarlos. Ahora que asciende el día, ahora que sube el día, que ascender, subir. Finita es la noche y la luna se derrite lenta en el sereno, tramonta en luces en los canales. Es tan vivo septiembre en esta tierra de planicie. Los prados son verdes como en los valles del sur en primavera. He dejado a los compañeros, he ocultado el corazón entre los viejos muros para quedar solo recordándote. Como eres más lejana que la luna, ahora que asciende el día y sobre las piedras bate el pie de los caballos. Y finalmente, un texto de Caproni, Giorgio Caproni, titulado Texto de la Confesión. Sabía que no lo habría encontrado en casa aquel día. Por esto había elegido aquel día para irlo a encontrar. Debía ajustar las cuentas con él. No podía, con toda aquella confusión en la cabeza, dejarme escapar la única buena ocasión. Subí las escaleras de dos en dos, con el corazón que me martillaba. Toqué de nuevo, lo llamé por su nombre. Respondió solamente en eco el vacío del pasillo. No estaba, tenía razón. Así vino él en persona a abrirme. El rostro le temblaba. Un rostro, Dios mío, y quizás es solo aquel rostro, quizás que lo he matado. Por lo demás, no tengo que decir nada. No estuvo prudente aquel día. Si se hubiera hallado en casa, no me habría abierto, o quizás me habría empujado abajo por las escaleras, me habría salvado de cualquier modo, no me habría
yo no lo habría acuchillado. Pues bien, nuevamente mi agradecimiento sincero a todos ustedes de escucharnos. Este diálogo, una cultura lejana como la italiana. Esperamos que este libro sea un estímulo, aunque sea pequeño, de un mayor estrechamiento, una mayor aproximación con Italia. Muchas gracias. Bueno, agradecemos. En fin, esta presentación estaría incompleta, y además los poetas italianos no nos perdonaría si es que no escuchamos a Gianpaolo leer por lo menos un poema. Acá está el poema de Cesare Pavese, por supuesto. Acá lo tenemos en italiano. Vamos a escuchar pues la lengua del Dante. Ah, bueno. De Cesare Pavese: verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi, nello specchio, oh cara speranza. Quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. Grazie.